El momento de la verdad había llegado y no quedaba más remedio que forzar los pulmones para no perder de vista a la pareja de jóvenes locales. Luisa, Lorenzo, Víctor y Mía se buscaban con la mirada cada pocos segundos, transmitiendo un miedo silencioso que les oprimía el pecho. Les aterraba la posibilidad de que aquellos seres decidieran trepar nuevamente por la corteza de los árboles o que el efecto del atomizador de esencias se desvaneciera en el momento menos oportuno. El simple pensamiento de cometer un error que revelara su verdadera identidad les hacía redoblar el esfuerzo. Por ello, cada uno se esforzaba en mantener la boca cerrada y mover las piernas con toda la energía disponible, implorando internamente que aquella velocidad fuera suficiente para pasar desapercibidos. No tenían otra opción que seguir el juego a sus captores improvisados y esperar que el destino no les jugara una mala pasada. Haremos un cambio de dirección justo por aquí, anunció Fred de forma inesperada, provocando que los demás apenas pudieran responder con un gesto rápido de cabeza. Mientras tanto, John no apartaba su atención de Mía, observándola con una mezcla de curiosidad y burla. Vaya, juraría que nadie odiaba tanto las clases como yo. Sin embargo, tu rostro se vuelve cada vez más pálido a medida que nos aproximamos al destino, comentó el joven soltando una carcajada antes de adelantarse para alcanzar a su compañero. Luisa aprovechó ese instante para sujetar a Mía por la zona del antebrazo, acercándose a su oído para susurrarle unas palabras de aliento. Mantén la calma, todavía no se han dado cuenta de nada extraño. Por fortuna, han decidido bajar el ritmo de la marcha, dijo la joven intentando proyectar una seguridad que apenas sentía. Siento que mis piernas van a fallar en cualquier momento, el cansancio me está matando. Reflexionó Lorenzo mientras se deslizaba junto a sus compañeras con la respiración entrecortada. Esta ruta no parece conducir hacia la zona urbana principal, observó Víctor con tono analítico. Sin molestarse en girar el rostro, Fred les lanzó un grito para que no se distrajeran. Vamos, moveos. ¿Esa es la forma de darnos las gracias por enseñaros el camino más corto? No quiero que el retraso nos traiga problemas. Con movimientos algo erráticos, el grupo continuó tras él. Pocos minutos después, la densidad de la vegetación comenzó a disminuir, revelando que el final de la espesura estaba cerca. Ante sus ojos se extendió un complejo educativo que, a simple vista, guardaba una apariencia bastante convencional. La construcción central se alzaba con una solemnidad impresionante, evocando una arquitectura de tiempos pasados con sus paredes de material cerámico rojizo que mostraban el desgaste de las décadas. Cada ventana estaba rematada con molduras de piedra clara y arcos apuntados, mientras que el tejado terminaba en puntas afiladas que parecían querer rasgar el firmamento tenebroso. En la entrada, un portalón de madera robusta y detalles metálicos se abría de par en par, invitando a entrar a un vestíbulo espacioso. 3 estructuras adicionales, de menor tamaño, rodeaban el edificio principal, dejando en el centro una extensión de césped impecablemente cuidada. Una multitud de alumnos transitaba en diversas direcciones, creando un ambiente bullicioso que contrastaba con la quietud del bosque. Fred y John se perdieron rápidamente entre la masa de gente, momento que Luisa aprovechó para proponer un plan de acción. Quizás si nos mezclamos con este gentío podamos encontrar una salida sin que nadie nos vigile. ¿Alguien tiene una idea clara de dónde está la urbe?, preguntó con urgencia. Lorenzo movió ligeramente su brazo derecho para descubrir lo que ocultaba bajo la tela de su prenda. Un pequeño mecanismo arácnido proyectó frente a él una luz azulada con datos cartográficos. Si mis mediciones son correctas, el núcleo poblacional debería estar a unos 150 metros siguiendo esta trayectoria a la derecha, explicó el joven con la vista fija en la pantalla. Por su parte, Mía observaba a los estudiantes con una extraña fascinación. A simple vista, cualquiera diría que eran personas comunes, pero la ilusión se rompió cuando una muchacha pasó cerca de ellos exhibiendo un par de extremidades de vuelo y un apéndice posterior recubierto de escamas. El susto fue tal que Mía se detuvo en seco, provocando que Lorenzo chocara contra su espalda. Te lo ruego, intenta actuar con normalidad, le recriminó Luisa entre dientes, tratando de mantener la compostura frente a los desconocidos.
Ignoramos por completo cómo funciona la sociedad de estos seres. Es muy probable que todos los jóvenes de nuestra edad tengan la obligación de asistir a este centro. Si intentamos huir hacia la ciudad ahora mismo, podríamos levantar sospechas innecesarias. Analizó la chica mientras evaluaba los riesgos de su situación actual. Miradlo de esta forma, estamos en un lugar de enseñanza. No hay mejor sitio para obtener datos sobre este nuevo mundo. Sugirió Víctor con pragmatismo. ¿Y qué pasará si notan que nuestros nombres no figuran en ninguna lista oficial? Cuestionó ella con preocupación. No te preocupes por eso, déjamelo a mí. Respondió Lorenzo esbozando una mueca de confianza. Debe haber algún sistema de procesamiento de datos centralizado por aquí. Además, hemos olvidado que Fex tiene nuestra edad, lo que significa que probablemente cursó estudios en este lugar. Es la oportunidad perfecta para preguntar si alguien sabe algo sobre su paradero. Pensó el muchacho visualizando las posibilidades de éxito si lograban entrar. Estoy de acuerdo. Nos comportaremos como infiltrados. Hablad lo mínimo indispensable, agudizad el oído y evitad llamar la atención bajo cualquier concepto. Sentenció Víctor para cerrar el debate. Mía se aferró con fuerza al brazo de Luisa mientras daban los primeros pasos. Lorenzo se adelantó un poco, pero se detuvo para recordarles algo vital mientras mostraba discretamente el objeto que llevaba en la cintura. No olvidéis el atomizador de esencia. Es obligatorio aplicarlo cada 4 horas para que nuestro rastro siga oculto. Hacedlo con mucho cuidado para que nadie os vea. Advirtió con seriedad. Mía le sujetó las manos con un temblor evidente. ¿Y qué pasa si alguno de nosotros acaba herido? ¿Ese líquido es capaz de enmascarar también el olor de la sangre? Preguntó con voz temblorosa. La respuesta es no. Así que, por lo que más queráis, no busquéis problemas ni os metáis en peleas. Aseguró él con rotundidad. El cuarteto avanzó por el área verde, pero cuando estaban a mitad de camino, un grito agudo rompió el ambiente. Un grupo de 5 chicas se acercaba a ellos. 2 de ellas tenían rasgos animales notables y la que lideraba el grupo señalaba directamente a Luisa. Maldición, ¿ya nos han descubierto? Debo estar listo para cualquier cosa. Se dijo a sí mismo Víctor mientras colocaba una mano sobre Mía para activar su don de mimetismo. Luisa también reaccionó de inmediato, utilizando su poder de desplazamiento mental para empezar a mover una rama pesada de un árbol cercano, dispuesta a usarla como defensa si la desconocida resultaba ser una amenaza. Sin embargo, la chica llegó corriendo con una expresión de sorpresa absoluta. No me lo puedo creer. Eres una Erebus, ¿verdad? Exclamó mientras observaba los pequeños cuernos que asomaban entre el cabello de Luisa. Sí, efectivamente lo soy. Respondió Luisa intentando que su voz no delatara su nerviosismo. Lorenzo le hizo una seña sutil hacia la rama que seguía vibrando y ella decidió desactivar su energía de inmediato. Vaya, nunca había tenido la oportunidad de ver a alguien de tu especie de cerca. ¿No se decía que vuestro aspecto era desagradable? Preguntó otra de las jóvenes intentando tocarla, aunque Luisa retrocedió con elegancia. Deja de molestarla, no es una exhibición. Lamento el comportamiento de mi amiga, pero entiende nuestra curiosidad. Eres realmente atractiva. Comentó la líder del grupo antes de tomar a Luisa de la mano con firmeza. Ven con nosotras, nos encargaremos de que estés bien. Si te quedas con estos chicos de aspecto sombrío, solo conseguirás que se aprovechen de tu presencia. Aseveró la joven mientras empezaba a tirar de ella hacia uno de los edificios laterales. Esperad, ellos son mis compañeros. Trató de protestar, pero las otras soltaron una carcajada burlona. Sí, claro, mejores amigos. ¿Quién se creería que unos de su clase y un Erebus andan juntos de verdad? Mía intentó seguir a su amiga, pero Lorenzo la frenó en el acto. Quédate aquí, dividirnos solo empeorará las cosas. Observa bien, los habitantes locales van al edificio central,
pero los que tienen rasgos diferentes se dirigen hacia ese otro pabellón. Explicó Lorenzo al notar que la segregación por tipos era evidente en aquel lugar. Luisa, mientras era arrastrada, sentía como una cólera irracional empezaba a bullir en su interior al verse separada del grupo. Soltadme ahora mismo. Gruñó con una rabia que sorprendió incluso a sus captoras. Parece que los rumores sobre vuestra inestabilidad emocional son ciertos. Vaya temperamento tienes. Dijo la chica que la sujetaba con una sonrisa de superioridad. Escuchadme bien, aceptaré que vuestra intención es ayudar, pero no os conozco de nada y no pienso moverme de donde debo estar. Sentenció Luisa con firmeza. ¿Acaso no leíste la documentación que enviaron a tu domicilio? Tu lugar está en el pabellón de vuestra clase específica. En medio de la disputa y la frustración, Luisa hizo un movimiento brusco que provocó que el pequeño atomizador de esencia resbalara de su bolsillo y golpeara el suelo. La estudiante lo recogió con rapidez antes de que ella pudiera reaccionar. ¿Y este objeto qué utilidad tiene? Preguntó inspeccionando el frasco con curiosidad. Luisa sintió que el aire le faltaba y su corazón latía con una fuerza desmedida. A lo lejos, sus tres amigos observaban la escena con el pulso acelerado, debatiéndose entre huir para salvarse o lanzarse al combate para rescatarla. La chica se llevó el frasco al cuello, pensando que se trataba de una fragancia, mientras una furia incontrolable terminaba de apoderarse de Luisa. Estaba a punto de liberar todo su poder sin importarle las consecuencias. Mientras tanto, en lo alto de una rama lejana, Diago contemplaba el panorama cuando una punzada de angustia le atravesó el alma. El vínculo que lo unía a Luisa, siempre suave y reconfortante, se había transformado en un torbellino de pánico. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo y la impotencia le hacía apretar los dientes con desesperación. Tengo la solución para este dilema, Diago. ¿Estás dispuesto a escuchar mi consejo? Susurró la voz en su mente mientras el joven se preparaba para actuar. El joven Diago estuvo a punto de perder el equilibrio desde la parte más alta del follaje, sacudido por una oleada de ansiedad que le oprimía el pecho. La conexión espiritual que mantenía con Luisa se había transformado en un remolino de sensaciones descontroladas, un caos emocional que nublaba su capacidad de razonamiento. Por favor, dime algo. Necesito instrucciones ahora mismo para saber qué camino tomar. Exclamó el muchacho con desesperación, dirigiéndose a la interfaz de su sistema en voz alta. Cualquiera que hubiera pasado por debajo de aquel árbol en ese instante habría jurado que el chico había perdido el juicio por completo. Si tu intención es apaciguar el desorden energético de la joven y minimizar el riesgo de un incidente grave, es imperativo que logres teñir tu chi de una tonalidad blanca para luego proyectarlo hacia su posición. ¿De qué estás hablando? No tengo idea de cómo realizar una maniobra de ese tipo. Necesito que me guíes paso a paso para lograrlo. Detecto una duda en tu pregunta. ¿Acaso no tienes conocimientos previos sobre el manejo del chi? Por supuesto que los tengo, aunque sea de forma básica. Es la primera ocasión en la que mencionas este tema de manera directa. Lo poco que entiendo sobre estas fuerzas internas me fue transmitido por las enseñanzas del maestro Leo. Debo recordarte que mis capacidades de análisis y el acceso a datos restringidos se expanden a medida que tu propio progreso y veteranía aumentan. Mi base de datos evoluciona contigo. ¿Deseas una explicación teórica profunda sobre esta energía o prefieres priorizar la asistencia urgente para Luisa? Diago sintió un impulso irrefrenable de golpear la interfaz si ésta hubiera poseído una forma tangible en el mundo físico. Un impacto contundente habría sido su respuesta ante tal parsimonia. No es momento para debates intelectuales ni teorías absurdas, cada segundo cuenta. Reflexionó el joven mientras intentaba no perder la paciencia con la inteligencia artificial. Está bien, deja las explicaciones para después. Solo dime los pasos necesarios para generar ese chi de color blanco. El primer paso es la introspección. Debes cerrar los párpados, localizar visualmente tu flujo de energía y buscar su quietud. Imagina que es similar a la espuma que se forma en la cresta de las olas, algo rebosante de vitalidad pero que transmite una calma absoluta y una suavidad inigualable.
Aunque su mente parecía un caldero en ebullición, el joven sabía que debía obedecer aquellas directrices poco convencionales si quería ayudar a su amiga. Se acomodó como pudo entre las ramas, buscando una postura mínimamente estable, y selló sus ojos al mundo exterior. Ahí está mi fuerza interior. Parece una tormenta de tonalidades violetas que no deja de girar violentamente. Analizó Diago mientras observaba su propio espíritu. Inhala profundamente para oxigenar tu esencia. Vacía cualquier pensamiento perturbador de tu conciencia, solo así lograrás que el flujo se detenga. El muchacho tomó aire con toda la fuerza de sus pulmones, sintiendo como su caja torácica se expandía al máximo. Parecía que aquel ejercicio respiratorio surtía el efecto buscado. La turbulencia cromática comenzó a perder velocidad. Diago soltó el aire de forma pausada, casi imperceptible. Ahora debes purgar ese color púrpura. Convoca en tu mente la imagen de un blanco absoluto, una pureza que no admita ninguna mancha. En el núcleo de su energía, el joven proyectó un minúsculo punto de luz nívea. Era un destello de una intensidad cegadora. Con cada nueva bocanada de aire, permitía que esa mancha blanca se expandiera, devorando el color violeta que la rodeaba. En cuestión de breves instantes, una calidez reconfortante comenzó a recorrer sus extremidades. Con una voluntad de hierro, canalizó ese calor desde su torso hacia los brazos, guiándolo hasta la punta de sus dedos. Elevó sus palmas hacia el firmamento y permitió que aquel chi blanco se liberara, flotando inicialmente como pequeñas partículas antes de agruparse y salir disparado hacia Luisa, emulando el avance veloz de una masa nubosa. La energía no tardará en alcanzar su objetivo. Puedes permitirte un momento de sosiego. Diago permaneció inmóvil, observando cómo aquel rastro luminoso se perdía en el horizonte sombrío, manteniendo la respiración contenida por la incertidumbre. Mientras tanto, en los terrenos de la academia, la situación era límite. Luisa sentía que la sangre le hervía, con el rostro encendido por una rabia contenida que amenazaba con estallar. Será mejor que me devuelvas ese objeto ahora mismo por tu propia cuenta, murmuró la joven con una voz gélida. Mia, que observaba desde una distancia prudencial, notó cómo los nudillos de su compañera se ponían blancos de tanto apretar los puños. ¿A qué viene tanto nerviosismo? ¿Acaso esto es algún sistema de protección relevante para los de tu condición? Se mofó la otra chica, regodeándose visiblemente en el malestar ajeno. Con un movimiento rápido y letal, Luisa extendió su brazo buscando el cuello de su oponente, con la firme intención de aplicar una presión definitiva. Sin embargo, una exclamación interrumpió la agresión. Mirad esa formación nubosa tan extraña. Gritó una de las presentes señalando hacia arriba. Varias cabezas se giraron a tiempo para contemplar una estela nívea que rasgaba el cielo tenebroso del dominio de los vampiros, deteniéndose justo sobre el grupo. Posiblemente se trate de algún destello residual que ha logrado filtrarse desde la zona solar. Son fenómenos que ocurren ocasionalmente, explicó la cabecilla del grupo intentando restarle importancia. En ese preciso instante, Luisa experimentó una invasión sensorial. Una corriente de aire renovado, una luz interna y un calor pacificador la atravesaron. Envuelta en esa repentina serenidad, modificó la trayectoria de su mano, que en lugar de atacar, se dirigió con precisión hacia su atomizador de esencia para recuperarlo. La líder del grupo la observó con evidente fastidio. ¿Te molesta que lo guarde? Es un artículo de gran valor y no soy dada a compartir mis pertenencias con desconocidos, afirmó la joven con una calma que descolocó a las presentes. Lorenzo, Víctor y Mia contemplaron cómo ella aseguraba el pequeño frasco en su vestimenta, manteniendo su mano firme sobre el bolsillo para evitar nuevos percances. ¿Qué clase de magia acaba de suceder aquí? Tengo la firme sospecha de que esto es obra de Diago. Sin duda ha sido él. No entiendo cómo puedes mantener esa compostura. Me resulta insoportable estar atrapado en este caos sin tener la menor idea de lo que ocurre. Protestó Lorenzo mientras liberaba uno de sus diminutos autómatas arácnidos al suelo. El pequeño artefacto metálico se alejó a toda velocidad en dirección al complejo escolar.
De pronto, el sonido pesado de un branch resonador retumbó por todo el lugar, anunciando el inicio inminente de las actividades académicas. Luisa ya se dirigía hacia el pabellón de secundaria junto a las otras muchachas. Víctor y Lorenzo sujetaron a Mía de los hombros para escoltarla hacia el edificio principal. Al cruzar el umbral del vestíbulo, se toparon con un hervidero de alumnos que corrían hacia sus respectivas estancias. ¿Cuál es nuestro siguiente destino? Necesito unos instantes para sincronizarme, respondió el joven mientras consultaba una pequeña proyección de datos en su antebrazo. Había soltado a Mía para concentrarse totalmente en la tarea técnica. Mi localizador biométrico debe localizar una de las salas donde se encuentran los nodos de almacenamiento de datos, pensó el muchacho mientras analizaba las frecuencias de red. Iremos directos a ese punto para insertar nuestras identidades en los registros oficiales de la institución. ¿Vas a utilizar nuestras identidades reales? Eso me aterra. Bajo ninguna circunstancia. Crearé perfiles ficticios para todos, no hay de qué preocuparse. Siguiendo las instrucciones de Lorenzo, el trío se desvió por una galería lateral, recorriendo varios pasillos hasta dar con el recinto técnico que buscaban. El lugar carecía de escoltas. Es probable que los vampiros mantengan un nivel de confianza muy alto entre ellos. O quizás sea una imprudencia absoluta entrar ahí. Creo que lo mejor será que nosotros nos quedemos fuera vigilando por si alguien aparece de repente. Víctor estuvo de acuerdo con la propuesta de la joven y ambos se apostaron junto al marco de la entrada. Lorenzo accedió a la habitación en solitario. Frente a él se alzaba una consola de enlace de dimensiones masivas, con una tecnología que no se parecía a nada que hubiera manipulado anteriormente. Colocó su palma sobre la superficie fría de la máquina. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas y sentía una ligera humedad en las manos debido a los nervios, pero una mueca de triunfo se dibujó en su rostro poco después. El sistema no presentó defensas ante su intrusión. El censo escolar era reducido, apenas 500 integrantes en total sumando todos los pabellones. Las aulas apenas contaban con 20 alumnos registrados, así que Lorenzo seleccionó un grupo de forma arbitraria y tramitó las inscripciones para él, Víctor y Mía. También buscó un lugar adecuado para Luisa y completó su proceso. Salió al corredor de inmediato. Todo está en orden. Nuestra meta es el aula con la letra D. Las galerías estaban organizadas mediante caracteres alfabéticos según su ubicación en la estructura del edificio. Tras una breve búsqueda, llegaron a la puerta indicada. Justo antes de intentar abrirla, una voz femenina cargada de autoridad los detuvo en seco. Primeras horas de formación y ya demostráis una falta de puntualidad flagrante. Se trataba de una docente de presencia imponente y una expresión que no admitía réplicas. Su mirada era penetrante y severa. Le pedimos disculpas, hemos tenido dificultades para orientarnos en estas instalaciones. La mujer hizo un gesto imperioso para que entraran mientras abría la puerta. Al acceder, los jóvenes se encontraron con un grupo de estudiantes sentados en pupitres alineados de forma diagonal. Una superficie digital de gran tamaño dominaba la parte frontal del aula. Fred y John se encontraban entre los presentes. Vaya, sí que se han tomado su tiempo para aparecer por aquí. Susurró Fred buscando la complicidad de John, pero el oído de la docente era demasiado agudo. Sin mediar palabra, la mujer realizó un movimiento veloz con su mano y proyectó un pequeño proyectil carmesí que pasó rozando la frente de Fred. El impacto psicológico y el roce físico hicieron que el muchacho se desplomara de su asiento. Silencio absoluto. Sentenció la mujer antes de fijar su atención en los recién llegados. Vosotros no deberíais estar en esta estancia. Como podéis comprobar, todas las plazas asignadas están debidamente ocupadas por los presentes. ¿No cabe la posibilidad de que exista algún error en la lista oficial?, inquirió Lorenzo adoptando la actitud más dócil que pudo fingir. Los demás alumnos presentes guardaban un silencio sepulcral, algunos incluso se encogían tras sus mesas ante el temor de una reacción violenta de la profesora. La mujer analizó minuciosamente a los tres.
Podía percibir el ritmo acelerado del corazón de Mia, que delataba un pánico absoluto. Comprobaré los datos una vez más, aunque os advierto que mi precisión es legendaria y no recuerdo haber cometido una omisión en mucho tiempo. Sin embargo, la expresión de la docente cambió drásticamente al consultar su terminal. Se quedó muda por un instante. Esta mañana, al recibir mi hoja de ruta, estoy convencida de que el número de alumnos era inferior. El Departamento de Administración debe de haber realizado cambios de última hora sin previo aviso. Tras aquellas palabras, el grupo sintió un alivio inmenso que recorrió sus cuerpos. Buscad un sitio de inmediato. Debido a la escasez de pupitres libres, los tres se vieron forzados a ocupar lugares distantes entre sí. Mia se situó al fondo de la estancia, cerca de un alumno de gran estatura. Lorenzo encontró un hueco en las filas delanteras, flanqueado por dos chicas locales. Víctor, por su parte, se acomodó en el asiento contiguo al de Fred y John. La docente se dirigió entonces hacia la pantalla principal. Para quienes no lo sepan, soy la nueva integrante del cuerpo docente para este periodo académico. Soy consciente de los rumores que circulan sobre mi linaje y los sucesos que han acontecido recientemente, pero os exijo que los desestiméis por completo. Sois mis pupilos y cumpliré con mi deber de instruiros con total rigor. Con un movimiento elegante, se hizo a un lado para mostrar el texto que presidía la pantalla digital en caracteres de gran tamaño. Plata Zanini. Ese es el nombre al que debéis responder. Desde su posición discreta en la última fila del salón, Lorenzo mantenía sus ojos fijos en cada uno de sus compañeros, intentando descifrar el ambiente cargado de misterio. Un extraño letargo parecía haberse apoderado de los jóvenes mientras la instructora se dirigía a ellos con voz gélida. Los susurros llegaban a sus oídos como ecos distantes, cargados de dudas y asombro contenido. Es realmente inusual ver a un guerrero de su estirpe dedicado a la enseñanza académica en lugar de estar en el frente de batalla. Reflexionó el joven mientras analizaba el comportamiento de la mujer. Algunos estudiantes cuestionaban en voz baja por qué alguien con su linaje no estaba instruyendo exclusivamente a los herederos de las 13 castas dominantes. Su semblante denotaba una frialdad absoluta, una rigidez que sugería que preferiría estar en cualquier otro sitio menos en esa aula. Se rumoreaba que acababa de regresar de una prolongada y peligrosa misión de infiltración. No solo los pequeños aristócratas del reino vampiro estaban desconcertados por la nueva vocación de Plata, incluso su progenitor se mostró atónito al recibir la noticia. Ella nunca se molestaba en justificar sus actos ante nadie, pero la realidad era que su estancia prolongada entre los humanos había dejado una huella imborrable en su espíritu. Debo admitir que transmitir conocimientos me genera una satisfacción que no esperaba encontrar en este lugar. Se confesó mentalmente cada amanecer frente al cristal de su habitación, sorprendida por sus propios sentimientos. Ahora, frente a la clase, sentía un impulso casi humano de mostrar una sonrisa, aunque su entrenamiento le impidió quebrar su máscara de hierro. Bien, ya conocen mi trayectoria y mi identidad. Ahora es vuestro turno de hablar. Indiquen sus nombres completos y a qué linaje pertenecen. Eviten mencionar cualquier tipo de pasatiempo o detalles triviales, ya que esa información no tiene relevancia alguna aquí. Sean directos. Tras recorrer la sala con una mirada que helaba la sangre, señaló a un muchacho sentado en primera fila. El joven, lejos de limitarse a hablar, se puso en pie con solemnidad y caminó hacia el escritorio principal. Entre sus dedos sostenía una piedra preciosa de color carmesí que brillaba bajo las luces artificiales. Estimada profesora, soy consciente de que soy un desconocido para usted, pero deseo entregarle este presente como símbolo de respeto para que nuestro vínculo comience de la mejor manera posible. Plata dejó escapar un suspiro de pesadez. Era una costumbre arraigada que las castas inferiores intentaran comprar el favor de las familias de élite, pero ella albergaba la vana esperanza de que la educación estuviera libre de tales protocolos. Agradeció el gesto con sequedad y permitió que el regalo fuera depositado sobre la madera oscura. Mi identidad es Loren Butu, de la 9ª familia.
Y aunque prohibió los detalles personales, debo decir que en mi hogar somos devotos seguidores de sus hazañas. Con un movimiento imperioso de su mano, la docente lo interrumpió, indicando que el siguiente debía pasar. El estudiante regresó a su asiento con el rostro marcado por la derrota y el desconsuelo. Lorenzo, observando la escena, sintió que el pulso se le aceleraba. Si todas estas estirpes se conocen entre sí, cualquier error en mi número de familia podría significar nuestra exposición inmediata. Pensó con angustia mientras el sudor frío empezaba a perlar su frente. Cerca de él, Mía y Víctor compartían la misma inquietud, sintiéndose como presas rodeadas de exterminadores del abismo. La ronda de presentaciones continuó de forma monótona, revelando que casi todos los varones habían preparado ofrendas para la mujer. Desde fragmentos de cristal de sangre hasta plantas exóticas cultivadas en las sombras o vestimentas de seda oscura. Las jóvenes, por el contrario, permanecían con las manos vacías. Parece que nos hemos saltado un ritual de cortejo fundamental en esta sociedad de sombras. Analizó el muchacho con creciente preocupación. Se acercó un poco a Fred para susurrarle al oído. Oye, ¿crees que me traerá problemas no haber traído ningún obsequio para ella? Fred lanzó una mirada rápida hacia la tarima para asegurarse de que Plata no estaba vigilándolos antes de contestar en voz muy baja. No te angusties por eso. El resto de nosotros nos coordinamos para buscar algo en las profundidades del bosque gris apenas supimos quién sería nuestra mentora. Ella es famosa por su letal belleza, pero se sabe que todavía no ha elegido a un compañero de vida. En ese instante, la cabeza de Plata giró con una precisión antinatural, obligando a Fred a erguirse y fingir atención absoluta hacia el frente. Víctor quedó sumido en un mar de dudas ante la revelación. La idea de que aquellos adolescentes intentaran seducir a una guerrera veterana le resultaba grotesca y absurda, aunque quizás fuera simplemente una estrategia política para elevar el estatus de sus respectivos clanes. Tú, la siguiente. La orden fue directa hacia Mía, cuyas extremidades vibraban por el pánico visible. La joven respiró hondo, intentando recordar la identidad ficticia que habían acordado. Me llamo Ricardo Losada. Pronunció el nombre masculino con dificultad, maldiciendo internamente la ocurrencia de Lorenzo al registrarla. Cuando llegó el momento de declarar su procedencia, cerró los ojos y soltó una cifra al azar. Y soy integrante de la familia 10. La atmósfera en el aula se transformó en un segundo. El silencio se volvió denso y Víctor pudo captar las palabras que Fred le decía a John en un susurro cargado de envidia y asombro. ¿Has oído eso? Pertenece a los intocables. Con razón emana esa tensión tan particular. Plata arqueó una ceja, mostrando una pizca de incredulidad, pero rápidamente recuperó el control de la clase para evitar que el murmullo creciera. Hagan silencio ahora mismo. Mientras estén bajo mi tutela en esta institución, sus linajes quedan fuera de la puerta. Aquí todos forman parte del mismo grupo inicial y no toleraré ninguna muestra de desprecio o jerarquías internas. Luego, clavó sus ojos en la asustada joven. Si te esfuerzas lo suficiente en mis lecciones, es probable que consigas captar el interés de las castas superiores. Mía sintió mecánicamente, aunque no tenía la menor idea de las implicaciones de aquellas palabras. El desfile de alumnos prosiguió hasta que otro muchacho, tras entregar su regalo, afirmó también pertenecer a la familia 10, lo que provocó una nueva oleada de asombro. Entonces fue el turno de Víctor. Mi nombre es Tadeo Vic y también pertenezco a la familia 10. El impacto fue doble. No solo por la repetición del linaje prestigioso, sino por el hecho de que se presentaba con las manos vacías ante la maestra. No pierdas la calma, Tadeo. John y yo estaremos a tu lado para que nadie intente sobrepasarse contigo. Susurró su compañero con un tono protector. Finalmente, Lorenzo, quien era el último en hablar, se puso en pie con la mayor naturalidad que pudo fingir. Me llamo Bogan Stiles y provengo de la familia 10. Antes de que los murmullos estallaran de nuevo, la docente se levantó bruscamente, dando por concluida la fase de presentaciones.
Declaró que la teoría le resultaba tediosa y caminó hacia la pantalla interactiva para escribir el encabezado de su primera clase. Los 3 infiltrados sintieron un escalofrío al leer las grandes letras que aparecieron en el panel. El título rezaba: Métodos eficaces para el consumo de fluido vital. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Diago recorría una llanura desolada, observando las siluetas de fortalezas antiguas que se alzaban en el horizonte. Llevaba horas caminando, manteniendo un ritmo constante para no agotar sus reservas de energía. Sabía que correr podría delatar su presencia en un territorio donde no había visto ni una sola alma humana. Se detuvo junto a una planta de tallos espinosos y cerró sus párpados para concentrarse. Podía percibir la inquietud de Luisa, una vibración tensa que recorría su conexión, pero afortunadamente el caos emocional previo no se había repetido. Sin embargo, había algo que lo atormentaba profundamente. ¿Por qué el rastro de Pedro se ha desvanecido por completo de mi mente? Se preguntó el joven, sintiendo un vacío angustiante. El vínculo con la muchacha era nítido, pero de su amigo no recibía absolutamente nada. Te lo advertí anteriormente. Los señores de la noche poseen técnicas para fragmentar los lazos espirituales entre los miembros de un mismo clan. Analizó la entidad protectora desde el interior de su conciencia. ¿Eso garantiza que sigue con vida o podría ser una señal de su muerte? Cuestionó Diago con el temor reflejado en su voz interna. Siendo sincero, no hay forma de saberlo con certeza en este momento. Reflexionó el espíritu. Diago indagó si al elevar su rango en el sistema podría recuperar la conexión, a lo que la entidad respondió con un tono dubitativo. Buscando una distracción y una forma de progresar, el joven preguntó por la presencia de criaturas hostiles en las cercanías que pudieran otorgarle experiencia. El sistema guardó un silencio sepulcral. Diago caminó hacia una pequeña elevación desde donde el rumor del agua se hacía presente. Sin llegar a correr, aceleró la marcha hasta toparse con un cauce fluvial de aguas celestes y corrientes vigorosas. Se ocultó en la parte alta de un árbol frondoso para vigilar. Al poco tiempo, un cornicelio emergió de la maleza. Era una criatura pequeña, similar a un roedor de campo pero con un cuerno prominente en su cráneo. El animal se acercó al borde para beber, pero de repente el agua comenzó a agitarse con violencia. Un cierpentedrilo, una bestia monstruosa con cuerpo escamoso y un cuello serpentino extremadamente largo, surgió de las profundidades y devoró al pequeño animal en un movimiento fulminante. La sangre oscura goteaba de sus fauces mientras trituraba a su presa. Ese depredador debe valer una cantidad considerable de puntos. Es hora de actuar. Pensó el muchacho con una mezcla de adrenalina y determinación mientras se preparaba para el combate. El joven Diago permanecía agazapado, intentando que su respiración no delatara su posición mientras observaba a la criatura que acechaba en las cercanías. Sus ojos se fijaron en la pantalla flotante que le proporcionaba información crucial sobre el adversario. Se trataba de un ejemplar de Vespara, un ser de categoría superior que emanaba una presencia inquietante. Según los datos que aparecían frente a él, esta bestia solía alimentarse de otros seres de menor potencia y prefería la soledad, aunque su ferocidad era legendaria entre los conocedores del entorno. Lo más preocupante era la descripción de su dentadura, capaz de desintegrar estructuras biológicas macizas en un abrir y cerrar de ojos. Diago observó cómo la entidad se sumergía nuevamente en las oscuras aguas de la corriente fluvial, ocultándose de su vista por unos instantes. Si quiero avanzar en este desafío, no tengo más remedio que encontrar la forma de hacerlo salir a la superficie para terminar con él. Reflexionó el joven mientras buscaba alguna oportunidad en el terreno. Por un giro del destino, la naturaleza pareció jugar a su favor cuando un pequeño saltador con una protuberancia ósea en su frente comenzó a merodear por la zona. El animalito inspeccionaba el entorno con cautela, olfateando la vegetación sin atreverse a tocar el líquido del cauce todavía. En cuestión de segundos, la situación cambió de forma drástica. Otros ejemplares de la misma especie surgieron de entre la espesura de los troncos grises, formando rápidamente una agrupación numerosa. La presencia de tanta carne fresca era un cebo imposible de ignorar para el depredador acuático. De repente, un ejemplar mucho más imponente y visualmente aterrador hizo acto de presencia.
Esta criatura estaba rodeada por una especie de bruma oscura que parecía absorber la luz. Sus globos oculares brillaban con un tono carmesí intenso y unas marcas en forma de espiral ascendían por sus extremidades hasta alcanzar la base de su cráneo. El ejemplar dominante emitió un sonido agudo, una especie de orden que empujó a los demás hacia la orilla, aunque se mantuvieron en guardia sin beber. Ese líder está planeando algo, no es una simple presa asustada. Analizó Diago mientras se aferraba a la rama del árbol donde se ocultaba. El agua comenzó a agitarse con violencia y el Vespara emergió con un impulso devastador, proyectando su mandíbula hacia los pequeños saltadores. Lo que sucedió a continuación dejó al joven sin palabras. En lugar de dispersarse por el miedo, los animales arremetieron contra el agresor con una ferocidad inaudita, hundiendo sus piezas dentales en el cuero endurecido de la bestia marina. Mientras tanto, el líder del grupo permanecía inmóvil, cargando una energía visible en su cuerno que ahora emitía destellos de un azul eléctrico y vibrante. El aire parecía cargarse de estática y un olor a ozono inundó el ambiente. El Vespara, sintiéndose acorralado por primera vez, intentó librarse del acoso mediante sacudidas brutales que levantaban nubes de tierra y lodo, emitiendo rugidos de pura frustración. No obstante, la determinación de los pequeños atacantes era inquebrantable. El brillo azul en la frente del líder alcanzó una intensidad tal que resultaba difícil sostenerle la mirada, iluminando la penumbra del bosque con una claridad espectral. El gran depredador del río comprendió demasiado tarde que había cometido un error de cálculo fatal. Tras un nuevo chillido de mando, el grupo se retiró de golpe, dejando espacio para que una descarga eléctrica masiva impactara directamente contra la cabeza del Vespara. El impacto fue seco y definitivo, dejando al monstruo sin vida mientras su cuerpo era arrastrado por la corriente. Ese poder es increíble, nunca imaginé que criaturas así pudieran trabajar de esa forma. Se dijo a sí mismo el joven, completamente impactado por la demostración de fuerza. Al consultar nuevamente su interfaz, descubrió que aquel ser era un Cornobris, catalogado como un familiar. Una nueva notificación apareció en su visión, indicándole que si lograba vencer a ese líder, obtendría una mejora de capacidades inmediata. Era exactamente la oportunidad que necesitaba para fortalecerse en ese mundo hostil. Mientras tanto, en un lugar muy alejado de aquel bosque, la atmósfera era igual de densa, pero por razones muy distintas. Mia sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras sus ojos se clavaban en Víctor con una expresión de puro terror. Me niego a aceptar que esto es parte de mi destino. La idea de consumir ese fluido me produce una repulsión insoportable. Pensaba la joven mientras intentaba controlar el temblor de sus manos. La voz de plata rompió el silencio del aula, ordenando a todos que se dirigieran hacia el pabellón de adiestramiento. Los estudiantes, ajenos al conflicto interno de Mia, se mostraron entusiasmados ante la perspectiva de una lección práctica. Lorenzo y Víctor se posicionaron cerca de ella, formando un escudo humano para tratar de pasar desapercibidos mientras cruzaban los pasillos de la institución. Escúchenme bien, es fundamental que mantengamos la serenidad en este momento. Susurró Lorenzo con un tono cargado de advertencia. Si no encontramos una salida pronto, nuestro destino será tan oscuro como el de Fex. Afirmó Víctor con amargura. Mia buscaba con desesperación cualquier ruta de escape, pero sus compañeros la sujetaban con firmeza cada vez que amagaba con salir corriendo hacia una salida de emergencia. Al entrar en el pabellón de adiestramiento, se encontraron con un recinto vasto y geométrico, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones arcanas que parecían vibrar con una energía propia. Plata cerró la pesada entrada principal, sellando cualquier posibilidad de fuga. En el centro del espacio, el resto de los alumnos rodeaba algo que provocó un nudo en la garganta de los recién llegados. 5 figuras humanas permanecían tendidas sobre el suelo, dispuestas siguiendo los vértices de una estrella perfecta. Es la primera vez que veo seres de esa especie tan cerca. Tienen un aspecto casi idéntico al nuestro, ¿no crees? Comentó Fred dirigiéndose a Lorenzo, quien prefirió guardar silencio para no delatarse. Sin embargo, la realidad era distinta. Aquellos no eran seres vivos, sino simulacros antropomórficos diseñados por los especialistas en ciencia para replicar con exactitud el comportamiento de los tejidos orgánicos de los hombres.
Lorenzo no pudo evitar que su mente regresara a las imágenes de los restos que había visto en el sótano secreto, cuestionándose si aquellos también habrían sido meras imitaciones. Mia estuvo a punto de soltar un lamento de horror, pero logró contenerse mientras Plata comenzaba a caminar alrededor de los cuerpos artificiales con una elegancia depredadora. Estos ejemplares contienen una sustancia sintética que emula todas las propiedades del hemo fluido real. Entiendo que, al ser novatos, vuestra voluntad todavía es frágil frente al deseo de alimentarse. Por eso, este ejercicio es vital. Explicó la instructora con una sonrisa gélida. Continuó diciendo que muchos de ellos pasarían su existencia sin ver a una persona real, mientras otros tendrían la misión de infiltrarse entre ellos. En casos de necesidad extrema, debían dominar la técnica de recolección sin dejar rastro de su presencia. Plata se detuvo frente a Víctor y le lanzó una pregunta directa sobre cuál era la herramienta más eficaz para obtener el líquido vital. El joven, tratando de sonar natural, mencionó las piezas dentales afiladas. La profesora asintió con aprobación, explicando que, aunque los colmillos eran efectivos y su saliva poseía propiedades curativas para cerrar las marcas, existía un riesgo importante. Dirigiéndose a John, quien parecía estar en un estado de confusión total, Plata reveló que el acto de morder provocaba una reacción química en el organismo de la víctima, generando una sensación de éxtasis tan potente que podía crear una dependencia peligrosa. ¿Estás sugiriendo que esos seres pueden volverse adictos a nosotros?, preguntó Fred con una mezcla de curiosidad y soberbia. Exactamente. Buscan el placer que les proporcionamos. Pero cuidado, porque nosotros también podemos perder el control si consumimos más de la cuenta. Hoy practicaremos un sistema mucho más discreto y seguro para ambas partes, sentenció la mujer. Con un movimiento grácil, Plata extendió una de sus uñas, que brillaba como una hoja de cristal bajo las luces del techo, y realizó una incisión milimétrica en el simulacro. Un líquido de color rojo intenso brotó de inmediato. Tras humedecer su dedo con saliva y presionarlo sobre el corte, la herida comenzó a cerrarse de forma casi instantánea. Les indicó que debían concentrarse en extender sus propias garras para realizar cortes limpios y precisos. Siguiendo las órdenes, los estudiantes comenzaron a agruparse, generalmente basándose en sus vínculos de linaje. El trío protagonista se quedó rezagado, sintiéndose fuera de lugar en medio de aquel macabro ritual. No sé cuánto tiempo más podré fingir que soy uno de ellos sin perder la razón. Se cuestionó Víctor mientras observaba a los demás. En ese momento, un joven de aspecto tímido llamado Timmy se les acercó, presentándose como otro integrante de la 10ª estirpe. El muchacho expresó su alivio al no estar solo, aunque comentó lo inusual que le resultaban sus nombres. Fred también se unió al grupo, rompiendo la tensión inicial. Mientras se dirigían hacia el único maniquí desocupado, Mia se detuvo en seco al escuchar una respuesta de Plata a otro alumno. La profesora hablaba sobre el aprendizaje futuro de técnicas para someter voluntades y eliminar fragmentos de la memoria para proteger su anonimato. ¿Tienen la capacidad de borrar lo que recordamos? ¿Es posible que Diago haya usado ese poder conmigo? La idea golpeó la mente de Mia como un impacto físico, llenándola de dudas sobre la sinceridad de su relación con el joven. Mientras tanto, ajeno a estas sospechas, Diago seguía apostado en las alturas, contemplando cómo el imponente Cornobris caía finalmente en un letargo profundo tras la batalla. Desde su posición privilegiada en la cima de un ejemplar de vegetación cenicienta, Diago mantenía la mirada fija en el suelo. Bajo él, el espécimen que lideraba la manada de roedores astados se dejó caer con pesadez, rindiéndose finalmente al cansancio extremo mientras sus párpados se sellaban con lentitud. Su pecho subía y bajaba con una frecuencia errática, delatando el enorme esfuerzo que le había costado enfrentar a la criatura acuática. El enfrentamiento contra el Vespara lo había dejado al borde del colapso, y ahora buscaba un respiro para que sus músculos recuperaran la vitalidad perdida. A su alrededor, el resto de la manada se movía con una calma inquietante, explorando el terreno grisáceo y olfateando las raíces que brotaban de la tierra seca. Algunos de estos animales se acercaron a la orilla del río, bebiendo el líquido oscuro sin mostrar el más mínimo temor por los peligros que pudieran acechar bajo la superficie.
¿Cuál fue el motivo real para eliminar al Vespara? No parece que haya sido por hambre. ¿Acaso buscaban cobrar una deuda por alguna baja en su grupo? Se cuestionó el joven mientras analizaba el comportamiento de las bestias. En la naturaleza que él conocía, los conflictos entre exterminadores del abismo solían terminar con el vencedor devorando al caído para aprovechar su energía. Era el ciclo fundamental que regía la existencia en cualquier mundo habitable. Existían especies que protegían su territorio con ferocidad, pero este caso era distinto. Aquellos roedores astados no eran seres vinculados al agua, su anatomía no estaba diseñada para la vida sumergida, por lo que aquel sector del río no debería ser parte de su dominio. Diago sentía una punzada de curiosidad mezclada con remordimiento, deseaba comprender la naturaleza del ser que estaba destinado a aniquilar. No sentía placer alguno en la cacería. Hasta ese momento, su experiencia se limitaba a las prácticas de la academia o a situaciones de vida o muerte, pero el imperativo de fortalecerse era innegable. Necesitaba incrementar su potencia para no fallarle a sus camaradas en el futuro. Está totalmente desprotegido ahora mismo. Sería el instante perfecto para terminar con esto de un solo golpe. Reflexionó Diago con la mano apretando la corteza del árbol, pero una sensación gélida en la nuca le advirtió que no debía precipitarse. Era un presentimiento sutil, una advertencia de su propia intuición que le ordenaba esperar. Tras varios minutos de tensa observación, el Cornobris recuperó un ritmo respiratorio estable. Al abrir sus globos oculares de color rubí, se estiró como un felino y emprendió la marcha siguiendo el curso de la corriente. Sus subordinados lo siguieron de manera desorganizada, brincando entre las piedras y los arbustos. Diago comenzó a desplazarse de rama en rama, utilizando su agilidad para no perderlos de vista, manteniendo una distancia prudencial para que ninguna vibración o ruido delatara su presencia en las alturas. Necesito que me aclares algo. ¿En qué se diferencia una criatura común de un protector familiar? Preguntó mentalmente, buscando respuestas en la interfaz que lo acompañaba. La respuesta del sistema no se hizo esperar, informándole que se trataba de entidades con orígenes y naturalezas divergentes. El reino habitado por los vampiros poseía un vínculo místico con el plano de los familiares, y era frecuente que se produjeran anomalías espaciales que permitían el paso de estos últimos. Diago prefirió no profundizar en esas complicaciones metafísicas, el mundo en el que se encontraba ya era suficientemente caótico como para añadirle más misterios de otras dimensiones. Mientras tanto, en el pabellón de adiestramiento de la academia, la atmósfera estaba cargada de frustración. Los alumnos intentaban dominar la técnica de ataque básico, pero desgarrar la cobertura de los maniquíes biotecnológicos resultaba ser un desafío mayúsculo. Algunos aplicaban demasiada presión, hundiendo sus dedos en tajos excesivamente profundos que arruinaban la precisión del golpe, mientras que otros ni siquiera lograban que sus uñas adquirieran la dureza y longitud necesarias para penetrar la superficie sintética. Lorenzo sintió una breve oleada de alivio al observar que Timmy tampoco lograba completar el ejercicio con éxito. Simplemente actúen como si no pudieran lograrlo, que parezca una falta de habilidad natural. Susurró el chico hacia Mia y Víctor, tratando de pasar desapercibido. Víctor asintió levemente, compartiendo la estrategia de camuflaje social. Sin embargo, Mia apenas registró sus palabras, su mente era un torbellino de sospechas y paranoia que la alejaba de la realidad del aula. Necesito encarar a Luisa. Ella es la única que me dirá la verdad sobre lo que sucedió con mi memoria. Estoy convencida de que Diago manipuló mis recuerdos. Pero, ¿y si Luisa está compinchada con él? Es evidente que son aliados cercanos. Maldita sea esta incertidumbre. Quizás estoy perdiendo el juicio y Diago no me hizo nada. Analizó la joven con desesperación, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. En otro rincón del gimnasio, era el momento de que Fred demostrara sus avances frente al cadáver artificial. Mis progenitores me han instruido bastante sobre este proceso. El secreto reside en la concentración mental previa al endurecimiento de la queratina. Si logras estabilizar esa parte, el resto del movimiento es fluido. Timmy, tu fallo probablemente se deba a... Bueno, ya sabes, por tu linaje familiar.
comentó el muchacho, deteniéndose bruscamente al notar el peso de sus palabras. Al mirar a los otros tres, notó sus expresiones de desconcierto y trató de suavizar el comentario. Por favor, no me malinterpreten, no lo dije con mala intención. Víctor y Lorenzo simplemente se limitaron a negar con la cabeza, fingiendo indiferencia mientras procesaban la información. Si pretendían que sus identidades falsas sobrevivieran, debían comprender las dinámicas de poder de ese lugar. Lorenzo decidió aprovechar la apertura de Fred para indagar más. Fred, ¿podría ser más claro? ¿Por qué se nos trata con este desdén por pertenecer a nuestra familia? En mi hogar nunca se tocó ese tema. Fred suspiró con una mezcla de tristeza y cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más los escuchaba. No es que existan datos oficiales, la mayoría son solo murmullos que corren por los pasillos. Pero si insistes, te diré lo que se rumorea. De las 13 familias originales, la 10ª es la única que carece de un soberano activo, lo que implica que no cuentan con guerreros de alto rango o caballeros que los protejan. Tienen algunos nobles custodiando su patrimonio, pero su castillo está prácticamente en vestigios. Al no haber nadie que los guíe o los entrene, solo los menos aptos terminan bajo ese estandarte. Lo siento mucho, de verdad, no pretendo ser cruel. Timmy, que había estado escuchando la conversación, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Esto es profundamente injusto. Mis padres no tuvieron la oportunidad de elegir a qué familia servir, y ahora yo estoy condenado a cargar con el mismo estigma. Lorenzo sintió una oleada de empatía y colocó una mano sobre el hombro del chico para reconfortarlo. Mantén la calma. Tú eres el único dueño de tu destino, y tienes el poder de transformar tu realidad sin importar de dónde vengas. Timmy lo miró con escepticismo, pues en la rígida sociedad de los vampiros, las palabras de Lorenzo sonaban a fantasía. Lorenzo hizo una señal a Víctor para que trajera a Mia, quien parecía estar en otro planeta. Víctor tuvo que tomarla firmemente por el brazo para sacarla de su trance mental y acercarla al grupo. ¿Por qué exactamente no tienen un líder? ¿Qué le pasó al anterior?, preguntó Lorenzo con curiosidad genuina. Los pocos nobles que aún resisten en tu familia se mantienen fieles al último soberano y bloquean cualquier intento de sucesión. Algunos incluso sostienen la teoría de que no ha fallecido, sino que permanece oculto en algún rincón olvidado del mundo. De pronto, una voz autoritaria cortó la conversación como un cuchillo. Menos charla y más acción. Concéntrense en el ejercicio. Ordenó Plata con una mirada severa que los obligó a dispersarse. Los jóvenes fingieron retomar sus intentos de herir al maniquí, fallando deliberadamente para mantener su perfil bajo. Finalmente, llegó el turno de Fred. Con una calma envidiable, cerró los ojos, proyectó su energía hacia sus dedos y, con una precisión quirúrgica, realizó un corte impecable sobre la piel sintética. Un fluido escarlata comenzó a manar de la herida y el chico mostró una sonrisa llena de satisfacción. Plata observaba la escena desde la distancia, moviéndose entre los pupitres con una elegancia depredadora, aunque sus ojos volvían una y otra vez hacia los integrantes de la 10ª familia con una sospecha mal disimulada. Suficiente por hoy. Tienen permiso para un receso. Diríjanse al refectorio estudiantil para alimentarse, anunció la instructora mientras abría las pesadas puertas del salón. Al ver la confusión en el rostro de los recién llegados, Fred se ofreció a guiarlos. ¿No saben cómo llegar? No se preocupen, yo los acompaño. Víctor se inclinó hacia Lorenzo, con el rostro pálido por la ansiedad. ¿Qué clase de comida sirven en ese lugar? ¿Tendremos que ingerir sangre o algo peor?, murmuró con un escalofrío recorriendo su cuerpo. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Diago continuaba con su persecución silenciosa tras el Cornobris. Después de una larga caminata, el río efectuó un giro brusco de 90 grados. El líder de los roedores aumentó la velocidad y desapareció tras la maleza de la curva. Al seguirlo, Diago se topó con una construcción rudimentaria pero efectiva,
una represa de troncos y barro que contenía las aguas, formando una laguna estancada. Allí, atrapado entre los restos de madera, se encontraba el cadáver del Vespara, con su torso flotando inerte. Su cráneo presentaba una cavidad chamuscada, vestigio del impacto eléctrico que le había arrebatado la vida. Diago observó la escena oculto entre las sombras, sintiendo que la adrenalina empezaba a fluir por sus venas. Había llegado el momento de abandonar el papel de observador. Es ahora o nunca. Voy a utilizar una ráfaga de hemoglobina para derribar aquel árbol sobre ellos. Los desorientaré y entonces podré atacar directamente al líder antes de que puedan organizarse. Se dijo a sí mismo mientras acumulaba energía en las puntas de sus dedos. Sin embargo, justo antes de lanzar su ofensiva, un sonido gutural y vibrante lo detuvo en seco. El Cornobris comenzó a emitir un quejido que parecía nacer desde sus entrañas, mientras su cuerpo era sacudido por convulsiones violentas. Diago contempló con horror cómo la criatura empezaba a expandirse. Sus músculos se dilataban y su estructura ósea crujía mientras duplicaba y triplicaba su volumen en cuestión de segundos. Lo que antes era un animal de tamaño manejable se convirtió en una bestia colosal, similar a un corcel de guerra pero mucho más aterrador. El monstruo abrió sus fauces y se abalanzó sobre el cadáver del Vespara, despedazando la carne y triturando los huesos con una ferocidad inaudita, mientras sus ojos de color rubí resplandecían con un brillo de locura pura. Un frío intenso recorrió la columna de Diago al comprender su error. El oponente al que pensaba emboscar acababa de transformarse en una pesadilla mucho más peligrosa de lo que jamás pudo prever.